1. Introducción poderosa. Imagínate por un momento estar en medio de una batalla donde el enemigo te supera en número y en fuerza, una guerra donde la victoria parece imposible, pero todo está a punto de cambiar con una intervención divina. Esa es la historia de Josué, un líder valiente, pero más que eso, un hombre que confiaba ciegamente en las promesas de Dios. Después de la muerte de Moisés, la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida recayó sobre él. Era un hombre de fe, de coraje, y sobre todo, de obediencia total al llamado de Dios. Desde el principio de su liderazgo, Dios le había dicho: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:5. Estas palabras marcaron el corazón de Josué. Su misión no era solo militar, sino espiritual. Sabía que sin la intervención divina, su pueblo no tendría ninguna posibilidad de conquistar la tierra de Canaán, repleta de poderosos reinos y ejércitos listos para destruirlos. Pero a lo largo de su vida, Josué fue testigo de milagros poderosos. Había visto el mar abrirse para que su pueblo cruzara en seco, había visto las murallas de Jericó caer solo con el sonido de trompetas y gritos, y ahora se encontraba al borde de otra batalla, pero esta vez, algo aún más sorprendente estaba por ocurrir. Este momento en la historia marcaría uno de los eventos más asombrosos jamás registrados, un acto divino que nadie había visto antes ni volvería a ver después. Pero para llegar a ese momento, primero debemos entender cómo Josué, en medio de la presión de las naciones enemigas, decidió aliarse con un grupo inesperado, los Gabaonitas. Una alianza que sería clave para el milagro que estaba por suceder. 2. La alianza con los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran un pueblo astuto, habitantes de una ciudad poderosa en la región de Canaán. Sabiendo que los israelitas avanzaban, conquistando ciudades con la ayuda de su Dios, los Gabaonitas temieron por sus vidas. Pero en lugar de tomar las armas y enfrentarse a Josué y su ejército, decidieron usar la astucia. Se disfrazaron como viajeros agotados, con ropas viejas y pan mohoso, y se presentaron ante Josué pidiendo hacer una alianza de paz, haciéndose pasar por un pueblo que venía de muy lejos, fuera del alcance de la conquista israelita. Josué, sin consultar al Señor, cayó en su engaño. Firmó un tratado de paz con ellos, jurando no destruir su ciudad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que descubrieran la verdad. Los Gabaonitas no eran viajeros distantes, sino vecinos cercanos que, bajo temor, habían manipulado la situación para protegerse. A pesar de haber sido engañados, Josué mantuvo su juramento. No podían romper el pacto de paz, ya que el honor y la palabra de Dios estaban en juego. Este pacto fue significativo porque, sin saberlo, los Gabaonitas serían el catalizador de uno de los eventos más sorprendentes en la historia de la humanidad. A veces, Dios utiliza lo inesperado para cumplir su plan, y esta alianza con los Gabaonitas, aunque basada en el engaño, sería una pieza crucial en la victoria de Israel. Pero la paz no duraría mucho, pues la noticia de la alianza entre Israel y Gabaón no pasó desapercibida entre los reyes de las ciudades vecinas. 3. La coalición de los 5 reyes. Cuando los reyes amorreos de las ciudades vecinas se enteraron de que Gabaón había hecho una alianza con Israel, sintieron que su seguridad estaba en peligro. Gabaón no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad grande y poderosa, una fortaleza clave en la región. Si Gabaón se había rendido sin lucha ante Josué y su Dios, ¿qué esperanza tendrían ellos? Estos reyes, llenos de miedo y furia, decidieron unir fuerzas y atacar Gabaón como castigo por traicionar a su gente y aliarse con Israel. Formaron una coalición, uniendo sus ejércitos en una poderosa alianza de 5 reyes, los cuales representaban a las ciudades más importantes de la región: Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Su objetivo era claro: destruir a Gabaón antes de que pudieran consolidar su alianza con Israel y así debilitar el avance israelita. La batalla que se avecinaba no sería cualquier enfrentamiento. Los ejércitos combinados de estos 5 reyes representaban una fuerza militar formidable, algo que ni siquiera Gabaón podría resistir por sí solo. Los Gabaonitas sabían que sin la intervención de Josué, su ciudad estaba condenada a la destrucción. Así que, sin perder tiempo, enviaron un mensaje desesperado a Josué. 4. El llamado de ayuda de los Gabaonitas. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué 10:6. Para Gabaón, la situación era crítica. 5 ejércitos marchaban hacia su ciudad con la intención de aniquilarlos, y sabían que sus murallas no serían suficientes para protegerlos de tal fuerza abrumadora. A pesar de haber engañado a Josué en el pasado, los Gabaonitas ahora dependían completamente de él y de la promesa que había hecho de protegerlos. Josué,
Sin dudarlo, reunió a su ejército y se preparó para la batalla. Sin embargo, antes de marchar hacia Gabaón, Josué hizo lo que no había hecho cuando firmó el tratado con los gabaonitas: consultó a Dios. Y fue entonces cuando recibió una respuesta divina que llenó su corazón de valentía y seguridad. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué 10:8. Con esta promesa en su corazón, Josué emprendió una marcha que marcaría la historia. Lo que estaba por ocurrir no sería una batalla común. El mismo Dios estaba con él, y su victoria estaba garantizada. Josué y su ejército marcharon toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón, una hazaña de resistencia y estrategia que permitió a Israel llegar al amanecer y sorprender a sus enemigos. 5. La marcha nocturna hacia Gabaón. La marcha hacia Gabaón no fue una tarea fácil. Josué y su ejército atravesaron terrenos difíciles, marchando sin descanso durante toda la noche. El objetivo era claro: llegar antes de que los ejércitos de los 5 reyes pudieran lanzar su ataque total contra Gabaón. Sabían que si lograban sorprender al enemigo al amanecer, tendrían una ventaja estratégica invaluable. A pesar del cansancio y las dificultades, el ejército de Israel avanzó con determinación, confiando en la promesa de Dios. El amanecer trajo consigo la visión de los ejércitos enemigos acampados alrededor de Gabaón, preparándose para atacar. Pero lo que no esperaban era la llegada sorpresiva de Josué y su ejército. La aparición repentina de Israel en el horizonte cambió completamente el curso de la batalla que estaba por comenzar. 6. La batalla comienza. El amanecer trajo consigo no solo la luz del día, sino también la certeza de que una batalla épica estaba a punto de estallar. Josué y su ejército, después de marchar toda la noche, llegaron justo a tiempo para sorprender a los ejércitos de los 5 reyes amorreos. Los enemigos, confiados en que Gabaón no tendría refuerzos, quedaron completamente desorientados al ver al ejército de Israel listo para el combate. La confusión se apoderó de sus filas, y fue en ese preciso momento cuando Josué ordenó atacar. La batalla comenzó con una intensidad feroz. El ejército de Israel, impulsado por la promesa divina de victoria, luchó con una fuerza inquebrantable. Los amorreos, aunque más numerosos, no estaban preparados para enfrentar a un enemigo tan decidido. La alianza de los 5 reyes comenzó a desmoronarse rápidamente. Cada rey había traído a su mejor ejército, confiando en la fuerza numérica, pero ni ellos ni sus soldados podían prever lo que estaba por suceder. La mano de Dios se movía en favor de Israel. A medida que la batalla avanzaba, quedó claro que algo más grande que la destreza militar estaba ocurriendo. La Biblia nos dice que el pánico se apoderó de los ejércitos enemigos. Los amorreos comenzaron a huir en desbandada, desconcertados por la ferocidad del ataque israelita. Pero la victoria aún no estaba asegurada. Josué sabía que aunque sus enemigos estaban retrocediendo, podría no tener suficiente tiempo antes de que escaparan o se reagruparan. Es en este punto de la historia cuando ocurre algo que pocos podrían haber anticipado: la intervención divina directa, la mano de Dios actuando en el campo de batalla de una manera milagrosa. Y todo comenzó con un torrente de piedras celestiales que descendió del cielo. 7. La intervención divina, las piedras de granizo. Justo cuando los ejércitos amorreos comenzaron a huir, algo increíble sucedió. Desde lo alto del cielo, comenzaron a caer grandes piedras de granizo, pero no era un simple fenómeno natural. Estas piedras parecían estar dirigidas por la misma mano de Dios. La Escritura nos dice que el Señor lanzó grandes piedras desde el cielo sobre los amorreos mientras huían, y que más de ellos murieron por el granizo que por las espadas de los israelitas. Josué 10:11. Este acto milagroso no fue una coincidencia, fue una intervención directa de Dios, quien estaba luchando por su pueblo. A lo largo de la historia, hemos visto a Dios usar elementos de la naturaleza para cumplir su voluntad, y aquí, en medio de la batalla, demostró su poder soberano una vez más. Las piedras de granizo cayeron solo sobre los enemigos, sin tocar ni a un solo soldado israelita. Este evento dejó claro a todos los presentes que Dios estaba con Israel, que su poder no tenía límites y que su promesa de victoria era firme. Sin embargo, a pesar del caos que las piedras de granizo provocaron entre las filas enemigas, el día estaba llegando a su fin, y aún quedaban muchos enemigos por vencer. Josué sabía que necesitaba más tiempo. Si la noche caía, los amorreos podrían escapar bajo la oscuridad. Fue entonces cuando Josué, en un acto de fe audaz, pidió algo que ningún otro líder militar había pedido antes. 8. El pedido audaz de Josué. En medio de la batalla, viendo que el sol comenzaba a descender en el horizonte, Josué hizo un pedido extraordinario. Levantando su voz ante todo el ejército y mirando hacia los cielos, clamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón.
Josué 10:12. Este pedido no era una simple oración o súplica, era un mandato directo a los cielos. La audacia de Josué refleja su total confianza en el poder de Dios. Sabía que si el sol se ponía, sus enemigos podrían escapar, y la victoria no sería completa. Pero también sabía que Dios ya había prometido la victoria, y que no hay nada imposible para él. Lo que sucedió a continuación es uno de los milagros más asombrosos registrados en la Biblia. El sol se detuvo, y la luna se quedó quieta. Dios, en respuesta a la fe y el liderazgo de Josué, hizo que el día se alargara. El tiempo mismo se detuvo para que Israel pudiera vencer completamente a sus enemigos. No se trataba solo de una victoria militar, era una demostración del poder supremo de Dios sobre el universo. El relato bíblico nos dice que nunca antes ni después hubo un día como ese, cuando Dios escuchó la voz de un hombre y alteró las leyes de la naturaleza. 9. El milagro del sol y la luna detenidos. El milagro del sol y la luna detenidos es uno de los eventos más extraordinarios en toda la Escritura. Dios, en su soberanía, extendió el día para que Josué y el pueblo de Israel pudieran completar su victoria. Durante ese día prolongado, los israelitas continuaron persiguiendo a sus enemigos, derrotándolos sin descanso. Los amorreos, que al principio confiaban en su superioridad numérica, ahora estaban completamente superados por un poder que no podían entender. La Biblia describe este evento de una manera impactante, y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10:13. Este milagro no solo aseguró la victoria de Israel, sino que también sirvió como una señal para todos los que presenciaron o escucharon sobre este evento. El Dios de Israel no solo es un Dios de promesas, sino un Dios de poder, capaz de hacer lo imposible por su pueblo. Imagina estar allí, viendo cómo el sol permanecía inmóvil en el cielo, sin moverse hacia el ocaso, mientras la batalla continuaba. La tierra misma parecía esperar mientras el ejército de Dios completaba su victoria. La intervención divina no dejaba dudas. Este no era un triunfo militar común, era una victoria orquestada por el Creador del universo. Al final del día, los 5 reyes amorreos fueron capturados y ejecutados, y la amenaza sobre Gabaón y Israel fue eliminada por completo. 10. La victoria total y reflexión espiritual. Con el sol aún en lo alto y la luna detenida en su lugar, la victoria de Israel fue absoluta. Los ejércitos enemigos fueron destruidos, los 5 reyes que habían desafiado a Dios fueron capturados y ejecutados, y el nombre de Dios fue glorificado en todo Canaán. Este evento dejó una marca imborrable en la historia de Israel y en las naciones que lo rodeaban. Pero esta no es solo una historia de guerra y conquista. Es una lección espiritual profunda sobre la fidelidad de Dios y el poder de la fe. Josué, un hombre que confiaba plenamente en las promesas de Dios, demostró que cuando caminamos en obediencia y en fe, no hay límite para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Este milagro nos recuerda que Dios está involucrado en los detalles de nuestras vidas, que Él escucha nuestras oraciones y que, cuando es necesario, es capaz de hacer lo imposible por su pueblo. Este evento también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos confiando en las promesas de Dios de la misma manera que lo hizo Josué? ¿Estamos dispuestos a pedir lo imposible, sabiendo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa? La historia de Josué y la batalla de Gabaón nos desafía a vivir con una fe audaz, confiando en que el Dios que detuvo el sol y la luna por un día sigue siendo el mismo Dios poderoso que obra en nuestras vidas hoy. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por mostrarnos, a través de la historia de Josué, que no hay límites para tu poder y que cuando confiamos plenamente en ti, tú peleas nuestras batallas. Ayúdanos a tener una fe audaz como la de Josué, creyendo en tu promesa, incluso en los momentos más oscuros. Que recordemos siempre que tú estás con nosotros, guiándonos y dándonos la victoria en cada área de nuestras vidas. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos mantengas firmes en tu palabra y que siempre busquemos tu dirección en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, no olvides suscribirte a este canal para más enseñanzas llenas de fe y esperanza. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios en sus vidas. Y recuerda, como Josué, tú también puedes pedir lo imposible, confiando en que Dios escucha tus oraciones. Nos vemos en el próximo vídeo, que Dios te bendiga.